Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y hoy traemos el tema de la graficación de ecuaciones lineales mediante uno de los dos métodos que siempre se utilizan, que puede ser por tabla de valores o por interceptos. Hoy vamos a graficar funciones lineales utilizando la tabla de valor. Así que vamos a nuestro primer ejercicio. En este primer ejemplo tenemos una función lineal. Se llama lineal porque recordemos que no tiene un exponente diferente a 1. El exponente de la variable principal es 1. Entonces, como estamos utilizando el método de la tabla de valores, significa que vamos a escribir o vamos a realizar una tabla de doble entrada en donde vamos a tener dos datos, que es la X y también es la Y. Algunos autores esta tabla la escriben de forma horizontal. También es válido utilizar este sistema en donde la X es arriba y la Y es en la parte de abajo. Como no nos dan un dominio, el dominio son todos los valores que están escritos en X. Si a mí me dijeran que el dominio es desde un punto a otro punto, por ejemplo, si yo digo de menos 2 cerrado hasta 6 abierto, entonces ya cambia todo mi dominio porque es un dominio restringido. Mientras que si me dan un ejercicio como en este ejemplo, donde dice 2x menos 6 y no me dan un dominio específico, me están diciendo entonces que el dominio es amplio. Significa entonces que los valores de x yo los puedo agregar. Generalmente cuando no aparece un dominio y es un dominio amplio, yo siempre agrego valores desde el menos 3 hasta el 3. Miren, siguiendo este orden: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Todos los puntos. Como repetí anteriormente, algunos libros utilizan este método, esta tabla de valores en forma horizontal, porque en ellos logran hacer que el alumno represente la recta numérica en esta tabla. ¿Cómo así la recta numérica? Sabemos que a la izquierda están los negativos, por lo tanto ellos van agregándole valores de manera desde los negativos hasta los positivos, y en la parte de abajo ubican los valores en Y. Ambos métodos son válidos. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con este método horizontal porque relaciona la recta numérica en el proceso de ir llenando nuestra tabla. A continuación, entonces, vamos a llenar la tabla en la coordenada en Y. ¿Cómo encuentro la coordenada en Y? Bueno, me voy a la fórmula, a la función original, que dice que es 2 por el valor de x menos 6. Estos son los valores de entrada. Cuando yo digo valores de entrada, significa que son los valores de x. ¿Cuáles son los valores de x? Así que vamos a ingresar el primer valor, que es menos 3. Si acá el valor es menos 3, significa que en todo lado donde vaya la variable x, tengo que agregarle el menos 3. Entonces agarro mi calculadora y voy sustituyendo. Digo 2 por paréntesis, menos 3, cierro el paréntesis, menos 6. Debe de observarse algo más o menos de esta forma. Recuerden que el valor que está dentro del paréntesis es el valor que voy sustituyendo. Eso me va a dar menos 12. Entonces, cuando la x vale menos 3, la y va a valer menos 12. Ese es el primer punto que tengo que graficar en el plano cartesiano. Ahora bien, no voy a borrar todo, sino que con la tecla que tengo acá señalado, que es la tecla del replay, voy a retroceder para encontrar este número, que es menos 3, y ahora lo voy a sustituir por el 2, porque ese es el término que quiero cambiar, porque ahora la coordenada es menos 2. Le doy igual y eso me da menos 10. Menos 10. Sigo sustituyendo y dándole replay a la tecla y voy retrocediendo para ir cambiando el valor a menos 1. Miren, ahora tengo esto, 2 paréntesis menos 1, cierro el paréntesis y lo resto con menos 6 y eso me da menos 8. O sea que prácticamente este valor, que es este mismo, es el que voy a ir sustituyendo por cada uno de estos valores que tengo del dominio o que tengo de x. Recordemos que x es el dominio.
Entonces voy haciéndolo igual. 0, que esto es menos 6. Ahora voy con el 1. Esto me va a dar menos 4. Ahora voy con el 2. Eso me va a dar menos 2. Y ahora con el 3. Eso me va a dar 0. Una vez que ya tengo llena la tabla, entonces lo que voy a hacer a continuación es hacer mi gráfico. En este punto ya tengo mi plano cartesiano y ahora me corresponde graficar cada uno de los puntos que tengo a continuación. El primer punto que tengo es este, en menos 3 en X y menos 12 en Y. Entonces eso es lo primero que voy a graficar. Desde el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 hasta el menos 12, que lo tengo ubicado acá en la parte de abajo. Desde el menos 3 hasta el menos 12. Luego vamos a graficar el segundo punto, que es desde el menos 2 hasta el menos 10. Hasta acá. Miren, segundo punto. Luego el menos 1 hasta el menos 8, que es acá. Luego 0 en X, 6 en Y, que es este. Miren bien cómo se va dando la sucesión de puntos. Y esa sucesión de puntos me definen una función. Luego sigue en 1,4, 1 en X, 4 en Y. Luego voy 2 en X, 2 en Y. Luego voy 3 en X, 0 en Y. Y eso entonces ya me define una sucesión de puntos o un conjunto de puntos que se ubican en forma lineal, y a eso nosotros le llamamos como función lineal. Ahora vamos a trazar una línea uniendo todos los puntos que están en sucesión, y esa unión de puntos es nuestra función lineal 2x menos 6. Y como estamos hablando de una función que no tiene un dominio restringido, sino que tiene un dominio amplio, eso me da el indicio de que esta función o esta gráfica va hacia un infinito, y también hacia arriba va hacia un infinito. Solo estamos graficando una porción de esta gráfica 2x menos 6. En este segundo ejemplo, lo que tenemos aquí es una función 3x menos 5, en donde hay un dominio restringido. Eso significa que este dominio o esta función no va hacia el infinito, sino que inicia en menos 2 cerrado por el intervalo que veo acá, y en 5 termina esta función, pero es un 5 abierto. Entonces lo que primero voy a hacer es hacer mi tabla de valores, y como lo dijimos anteriormente, la tabla de valores la vamos a hacer en sentido horizontal. ¿Qué voy a agregar en la tabla de valores? En la tabla de valores lo que voy a agregar yo son los datos, primeramente el dominio que me están dando. El primer dominio que me dan es de menos 5, de menos 2 a 5, por lo tanto sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Este es todo el dominio que me están dando, y por eso utilizamos esta forma horizontal para relacionarla siempre con la recta numérica y no tener ningún tipo de confusión al hacer nuestro llenado de la tabla. A continuación entonces voy a llenar la tabla, encontrar la coordenada y. Si ya tengo la coordenada x, recuerden que es un par ordenado. Y es igual a 3 por el valor de x menos 5. Significa que este punto de acá o adentro del paréntesis son los valores de la x. ¿Cuánto valdría la y si la x en el primer paso es menos 2? Entonces tomo mi calculadora y digo 3 paréntesis menos 2, cierro paréntesis, menos 5. Si logran observar ahí, lo único que cambia es el valor que está dentro del paréntesis, que es menos 2 en este caso. Toda la respuesta me va a dar menos 11, que es la pareja cuando la x vale menos 2. Luego voy con el menos 1, vuelvo a hacer exactamente lo mismo y le doy igual. Si ustedes se fijan, 3 entre paréntesis, cambio el valor de x, que en este caso es menos 1, menos 5, y el resultado me va a dar menos 8. De igual manera, cuando la x vale 0,
también hago exactamente lo mismo. Le agrego el valor de 0 a la variable x. Miren, y eso me va a dar menos 2. Así que yo te aconsejo de que pauses el video y puedas calcular los demás valores de la variable y o de la coordenada y, teniendo ya la coordenada x. Bien, ya tenemos todos los puntos encontrados dentro de la tabla de valores de las coordenadas en y, que es lo que ustedes ven de color rojo. Ahora vamos a hacer la gráfica de todos esos puntos. Veamos, el primer punto dice que es en menos 2 hasta el menos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 11. Es el primer punto. Luego dice menos 1,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá. Cabe mencionar que en menos 2, como lo dice el dominio restringido, es cerrado. Este punto entonces tiene que ir específicamente pintado porque es un extremo. Luego 0,5, 3, 5. Luego 1,2, 1,-2. Luego sigue 2,1, 2,1, ya vamos hacia arriba. 3,4. Miren. 7 o 4,7 y 10 o 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5,10. Pero en este caso el 10 tiene que ir abierto. ¿Por qué? Porque en 5, que es el otro dominio, es un dominio que va específicamente abierto. Miren, entonces trazamos la línea. Esta línea debe dar completamente derecha, no debe de quedar curva como en este caso, pero sí debe de quedar completamente derecha. Vamos a entender que cuando tenemos un número que está de esta forma, el corchete, ahí decimos que es cerrado. Y si es cerrado, entonces tiene que pintarse el punto. Y si este 2 estuviera afuera del corchete, entonces decimos que es abierto. Y si es abierto, entonces decimos que el punto va sin llenarlo o sin pintarlo.